señores navegadores de Internet. Aquí tenemos dos personalidades, especialmente una, en la cual vamos a presentarlo. Está el médico psiquiatra don Mario Duzuel, jurado, que es uno de los miembros activos del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos que hay en Chile, que lleva la Fuerza Aérea. Y bueno, y está don Marco Ureta, que es un técnico que ya trabaja como ingeniero hace años. La empresa de él lo subió a categoría de ingeniero, un técnico especialista que trabaja principalmente con sistemas y computadores en la empresa donde se desempeña. Y se conocen hace bastante tiempo con don Mario Duzuel. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo comenzó, Mario, usted con el tema extraterrestre? Hubo una experiencia en Chiloé, creo, ¿no es cierto? Claro, yo estuve el año de la COPOA, diríamos, el año 73, me recibí de médico, hice un generalato de zona en Puerto Aysén. El año 1973, en enero me fui yo a Puerto Aysén. Y de enero estuve hasta como el 73 hasta el 77 por ahí en Puerto Aysén. Y ahí comencé yo la investigación de los ovnis, de los extraterrestres y todo eso. ¿Y cómo la comencé? Bueno, porque había gente que había contado o había narrado experiencias interesantes con seres que a veces veían o con fighters o con bolas de luz. Y entonces empecé a investigar todas sus experiencias. Y ahí comencé yo a hablar en la radio de Aysén de distintos programas de salud, y entre ellos también me di un espacio para hablar de estos fenómenos que ocurrían en distintas islas, no solamente en Puerto Aysén, en Melica, estaba en Caleta Andrade, Puerto Cisne, Villa Meniguales. Entonces, mucha gente había tenido experiencias interesantísimas porque hay lugares muy aislados con luces que veían o seres que veían o naves, y entonces yo por la radio les solicitaba que fueran al hospital y yo los iba a entrevistar y poder investigar sus experiencias. Y ahí comencé yo en esta investigación. Ha sido muy entretenido. Muy entretenido, incluso con otros amigos hacíamos reuniones para poder entrar en un estado especial de conciencia y conectarse con estas civilizaciones, ¿ya? Y era todo un trabajo que había que hacer con la conciencia, o sea, a través de la meditación, a través de ejercicios de respiración, de pranayama, y a través de también cadenas que hacíamos con amigos. Entonces tratábamos de conectarlos con estas civilizaciones por la vía telepática, como lo muy bien Marco maneja, esa vía telepática que a veces llega y a veces no llega. Sí, Marco Ureta es el Clifford Stone que tenemos en Chile, porque tiene condiciones psíquicas especiales. Bueno, quisiera contar un poquito cómo fue cuando conocí a Mario y que Mario también pudiera, digamos, adentrar con más detalle de lo que se vaya recordando, porque, bueno, yo algo estuve relatando que tuve unos sueños, que eso me llevó a grabar un objeto volador no identificado y que posteriormente estudió el CFA y de esa manera conocí a don Luis Fernando Correa y a Mario. Un hecho muy interesante que habla Marco, porque dice a través de unos sueños. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno está durmiendo, la razón está en la pieza de la nana del cerebro, y entonces le da permiso al hemisferio derecho, donde recibe la percepción extrasensorial, que recibe la capacidad de poder tener una conciencia más abierta al contacto con otras dimensiones, y ahí recibe mensajes que pueden ser mensajes de estas civilizaciones que están rodeándonos, ¿no? Y justamente por eso, a través de los sueños, Marco recibió información y después la corroboramos, él la corroboró incluso grabando esta información, y estas grabaciones también las estudiamos en el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos,
en esa época lo quería el general Ricardo Bermúdez, al cual yo también pertenecía. Ya, muy interesante. Mario, yo quería consultarte un poco a ti, que nos relataras cuando tú tomas la decisión de hacerte psiquiatra. Más o menos yo me acuerdo que tú me habías relatado de que tú tenías tu asistente y tu asistente te dijo va a pasar tal cosa mientras tú estabas en tu consulta allá en el sur. Y pasó exactamente como ella dijo, y eso a ti te llamó la atención, y eso, ¿tú podrías relatarnos acerca de eso? Bueno, en el sur yo tenía un guía, una persona que había estado en la India y que tenía conocimientos de todo esto de la meditación y de la conexión con otras dimensiones. Entonces, este era un lama viajero, o sea, viajaba en distintas partes del mundo y inscribía o lo iniciaba en un grupo muy especial, ¿ya? Llamado Kumbharashi, ¿no? En el cual este grupo lo que hacía, no solamente aquí en Chile, sino en distintas partes del mundo, era conectarse con un estado de conciencia profunda y poder conectarse también con la conciencia universal. Entonces, pero era un grupo en donde la iniciación era muy difícil porque había que hacer, incluso como los sacerdotes, había que hacer un voto de pobreza y también un voto de aislarse también de todos los estímulos externos. Y para mí era difícil, pues siendo médico tenía que estar siempre conectado con los pacientes. Y yo ahí iba a ver los pacientes en bicicleta y tenía que estar en una rancha a pesar de tener un buen sueldo, todo depositado en CEPAC en esa época, en el banco, y tenía que ir trabajar un poco la humildad para poder trabajar ese estado de conciencia que me permitiera conectarme con las otras dimensiones. Entonces, en esa época había en Puerto Aysén una persona que manejaba todo lo que es las maderas. Él tenía barcos que recogían las maderas de toda la zona y a través de una cadena de camiones los llevaba a Comodoro Rivadavia y las exportaba, ¿no? Y era don Humberto Pérez Zurita. Y tenía un grave problema de columna, él. Grave problema de columna que había que ayudarlo. Yo voy a resumir nomás lo que esta experiencia. Una iniciación me dice que el maestro que me guiaba, mira, los extraterrestres te mandan este objeto y me pasa una pirámide chiquitita que te va a ayudar a los pacientes. Ya ese objeto, entonces, guárdatelo porque te va a ayudar a los pacientes. Ya gracias, le dije yo, me lo metí en un bolsillo pensando, agradeciendo el regalo. Y pensaba, este es una patita de conejo para la suerte, pensé yo. Y el maestro me lee el pensamiento, me dice, doctor, no es una pata de conejo. ¿Y cómo supo que yo había pensado eso? Claro, no es una pata de conejo, es un objeto que te va a permitir conectar la energía de tus neuronas con la persona que quieres ayudar y te va a aumentar ese potencial para hacer sanación con las manos. Entonces yo le dije, pero eso es una sugestión nomás. Tiene a un paciente difícil y ahí me acordé de don Humberto Pérez Zurita, que tenía un problema grave de columna a unas etnias que no se habían atrevido a operarla en Santiago ni en New York, porque él era multimillonario, tenía 3 barcos, tenía cadena de camiones, pero tenía el problema de que si se operaba de esas etnias podía quedar parapléjico, entonces no lo hacía y no molestaba en el hospital con el neurobionta, en esa época la fenilbutazona, el meprobamate y todas esas cosas. Y yo dije, aquí yo voy a hacer
aquí voy a probarle a este que se dice maestro que está equivocado, que como una pata de conejo me ayudaba a don Humberto, porque yo sabía que don Humberto no era, por decirlo de alguna manera, no era ayudable, no se iba a mejorar. Entonces él me da instrucciones, me dice, tienes que tomar la patita en la mano izquierda, colocar la mano derecha en la zona donde vas a ayudar al paciente que me vas a presentar. Yo voy a estar detrás también en una meditación y ahí vas a ver cómo trabaja esa pirámide. ¿Por qué era pirámide? Sí, hay que aclarar eso, recordarle a los maestros, claro, era una pirámide metálica, ¿no, Mario? Claro, es una pirámide, no era metálica, era una pirámide como de... era consistente, era como una piedra especial. Correcto, ya. Especial. Bueno, y llegamos, vamos donde don Humberto, le dije yo. Toqué la puerta, hola don Humberto, mire, no le digas nunca que es la procedencia de esa pirámide, ni tampoco se la muestre. Dile que tienes una nueva técnica de digitopuntura para mejorar enfermedades y que si él quiere, si acepta que le haga ese tratamiento. Y llegamos a la casa con mi amigo y le dije, oiga, don Humberto, fíjese que hay unas nuevas técnicas para mejorarle su columna. No, pero si ustedes no me la han mejorado, ni no me han mejorado los médicos que hago, puro neurobionta dan y no me mejoran con sus muletas. Ya, pero déjeme probarlo. Ya, pase, doctor, pase. Le presenté a mi amigo, a Ramón se llamaba, aquí le presento a Ramón. Y empecé yo con una mano en la izquierda arriba y después tomando la pirámide. Y donde estaba la hernia de don Humberto, ahí puse mi mano y empecé a sentir una vibración, pero grande. Yo mismo me asusté porque, ¡ay, me está quemando!, me decía don Humberto. Bueno, cuento corto, termino el tratamiento, a él antes se levanta, pero oiga, no me duele nada, oiga, no puedo caminar sin muleta, oigan, estoy bien. Y yo miraba a don Humberto, miraba al maestro Ramón, decía, ¿qué suya me enseñaron en la escuela de medicina? ¿Qué cresta me enseñaron? ¿Cómo no me enseñaron esto? ¿Ah? Entonces, aquí descubrí yo de que no era una pata de conejo, era un objeto que era como un transductor o ¿cómo lo llamarías tú como técnico electrónico? Como un... Mira, en electrónica, Mario, existen, se usa mucho el cuarzo, que está encapsulado en metal, y normalmente, eso se le hace pasar corriente y eso generan pulsos. Entonces, sabemos que el cuarzo sirve para modificar las ondas, ¿cierto? Que son al final, son señales. Entonces, si esto era un tipo de piedra especial que podía como captar la energía, porque sabemos que el planeta Tierra está rodeado de todo este magnetismo, ¿no? Entonces, se podría decir que era como un concentrador de energía y que te atravesaba a ti, digamos, no sé, me imagino bajo tu pensamiento, tu control, podías dirigirlo. Eso es lo que yo imagino. Claro, entonces antes de que me pasaran eso, yo había tenido que estar haciendo ejercicios de yoga, sobre todo el Siddhasana, que es invertir la polaridad. Uno queda de cabeza unos 7 minutos, ¿no es cierto? Invierte la polaridad del cerebro y trabajar el pranayama, la respiración, donde Ida y Pingala se meten por fosa nasal derecha e izquierda, y todos esos sistemas que el Lama enseñaba, que lo hacen mucho los lamas en la India. El trabajo que tiene que ver un poco con preparar el cerebro para trabajar y proyectar esa energía a los demás. Entonces, el hecho que este objeto me lo hayan mandado los extraterrestres, me dijo él. Entonces, yo después supe que podía haber sido este objeto enviado por los Frenchies, porque en el Frenchies estaban en el sur.
Y estamos hablando del año 74. Yo llegué al 76 a Puerto Aysén, 74, 75, 76. Oiga, don Mario, Nadie sabía de Frenchy. pero después de esto que pasó, esto tiene que haber sido muy comentado, usted tiene que haberse hecho famoso con eso. Claro, a mí me decían en Puerto Aysén el manitos de ángel, porque con las manos le bajaba la presión a la gente, le quitaba úlceras, incluso en demostraciones le paralizaba el brazo a una persona y quedaba sin poderlo mover, con la pirámide a un lado y al otro. Y en la noche colocaba la pirámide en un vaso de agua y hacía puro gorgorito el vaso de agua, entonces no era cualquier cosa la pirámide. Entonces yo me sentí muy poderoso, como dice que vanidades de vanidades el hombre. Y entonces a través de mi guía me dijo, mira, te hicimos desaparecer tu pirámide porque tú tienes que practicar la humildad. Tú no estás mejorando, tú estás abriendo un portal entre la matriz celeste y la terrestre para ayudar a los demás, pero lo tienes que hacer con humildad y no creerte superior. Que tienes que ser una persona que trabaje la energía espiritual superior y esa se trabaja practicando, como decía San Agustín, la humildad. Y entonces yo después seguía haciendo lo mismo, pero sin la pirámide, y ya no era lo mismo, por supuesto, pero ahí descubrí que no estamos solos. No estamos. Yo en esa época, por ejemplo, con un maestro que es profesor ahora allá de lenguaje, llaman ahora, antes era de castellano. Sí. Nos conectábamos con seres de la constelación del cisne, y recibíamos mensajes y nos daban instrucciones. Y entonces, en una ocasión, nos reuníamos una vez a la semana, entonces, en una ocasión yo recibo un mensaje, muchas veces eran por psicografía, otras veces por telepatía, otras veces lo soñaba y al otro día lo anotaba en una hojita el mensaje. Dibuja, el mensaje decía, hace un cisne, porque eran seres de la constelación del cisne, en madera de balsa, hace un cisne, pero en ese cisne que lo hagas con madera de balsa, no le hagas el ala. Ese fue el mensaje que recibí. Así que en una madera de balsa hice un dibujo de un cisne y yo dije, como es constelación del cisne, tenía un mapa yo donde está la constelación y puse en el mapa el cisne, el mapa donde tenía la constelación, porque ya con Gregorio, que era el profesor, habíamos, como estábamos conectados con la constelación del cisne, teníamos un mapita, entonces yo puse la madera de balsa en el mapita que habíamos visto con Gregorio, puse la madera de balsa y con una cuchillita hice un cisne, pero no le coloques el ala, decía el mensaje, así que hice un cisne sin ala. Después, la semana siguiente, nos reunimos con Gregorio, los mensajes nunca los comunicamos sino en las reuniones. Oye, fíjate que en la semana pasada recibí que tenía que hacer un cisne sin ala, pues le dije yo, un cisne manco, no sé. Y le muestro el cisne de madera de balsa. Y Gregorio viene y de su bolsilla a mí me ordenaron hacer el ala y me lo coloca justo ahí. Entonces ahí descubrí yo cómo ellos juegan un poco, son lúdicos los sí, como que tienen algún sentido de humor superior a nosotros, deben gozar con todas estas cosas. Claro, yo también gozaba, entonces en la radio Aysén solicitaba si personas que habían tenido experiencia, entonces que me fueran a ver al hospital. Entonces ahí hice las primeras hipnosis en personas que habían tenido un tiempo perdido. Por ejemplo, iba caminando por un camino, llegaba una luz y aparecía en otro pueblo la persona. Y entonces ese tiempo perdido no sabía qué había pasado. Entonces en la hipnosis regresiva uno podía ver qué le había pasado en ese tiempo perdido. Y entonces fueron las primeras hipnosis regresivas que hice yo en el año 73, 74, 75, 76, 77. Ya por eso Rodrigo en Viña del Mar una vez me dio el título de uno de los pioneros de la investigación ufológica en Chile. Antes de se refiere a Rodrigo Fuenzalía, por supuesto. Mi compadre que me presentó a mi señora. Ya. Oiga, don Mario, o sea,
lo que yo he visto en Sixto Paz, que él, en los grupos de contacto que él hace, es que él predica mucho esto de la meditación y los ejercicios de yoga y parecidos, etcétera, que él hace, que él practica, y gracias a eso, en los grupos de contacto ha tenido algunas veces contacto, experiencias especiales. Es la misma técnica en el fondo para desarrollar esas características que a lo mejor todos tenemos, estos ejercicios de respiración y de yoga, etcétera, para poder conseguir esto. Claro, Sisto tiene unas técnicas en rama es amar al revés, para poder entrar en ese estado especial de conciencia que permite la mejor comunicación, no solo con lo exterior, sino también con el yo interior, con el yo esencia interior. Y comunicándose con el yo esencia interior, uno se puede comunicar también más fácilmente con las esencias exteriores. Entonces, con Sixto Paz, nosotros hemos hecho viajes. Estuve en el Cusco, con él en las selvas del Cusco, haciendo meditación. Como él es profesor de historia, además, nosotros llegamos a unas ruinas donde están los incas, donde hacían ceremoniales muy interesantes. Y entonces nosotros hacíamos la meditación allí, un grupo de unos 12, 15, y hacíamos la meditación y recibíamos información de ese lugar. Y a su vez comparábamos la información que te recibía cada uno, y muchas veces parecía la información de unos y de otros. Entonces hacíamos ese trabajo como investigar la historia a través de ver un proceso de retrocognición de la ruina que estamos, o el templo que estábamos investigando. Eso lo hicimos con Sixto. Bueno, Sixto Paz sabe mucho y además es muy entretenido. Yo creo que es el investigador de este tema más entretenido que yo he visto. ¿Sabe? Como cuenta, además como es escritor, tiene esa facilidad de palabras. Es realmente muy entretenido. Claro, en una ocasión fuimos a la isla de Pascua con Sixto, y yo también llevé a una dama que también tenía como marco cierta sensibilidad también. Y en la isla de Pascua pedimos permiso a los antiguos de la isla de Pascua, eso es lo que hay que hacer, para poder hacer un ritual en donde nosotros trabajáramos el despejar la isla de Pascua de los acu-acu, que eran espíritus muy pegados a la tierra, muy pegados a la parte material del mundo, para que se liberarlos, ¿ya? Porque había muchos espíritus que habían quedado ahí sufriendo, porque ahí había lepra y había una serie de enfermedades en donde la gente que moría quedaba como espíritu muy adherida a la isla. Y entonces nosotros íbamos a hacer un trabajo de, por decirlo, limpieza esotérica de la isla. ¿Ya? Y entonces en esas cadenas que hicimos, mi amiga que yo llevé, tomó un video de un rayo que salía del cielo, un rayo que era al principio era un rayo de color violeta, y después con la meditación se iba tornando más negro, y después nuevamente el rayo violeta, y en las nubes aparecía en el video una cruz negra. Y entonces ese video lo tengo yo, muy interesante, tengo las fotos de ese video. Y en tres de los miembros, que eran 22, de gente de New York, de Argentina, de Chile y de Perú y de Brasil, éramos los que estamos trabajando, todos expertos en meditación. Recibimos que el día viernes a las 10:30 en el volcán Poiqui íbamos a tener un encuentro, o iba a salir un ovni. Y entonces, como yo era miembro del CEFA, la gente me recibía también no solamente como un miembro más de un grupo, sino también como un representante de la organización más importante que investiga los ovnis en Chile, que era el Comité de Estudio Fenomenal Anómalo, presidido por el general Ricardo Bermúdez, que el que presidía en esa época el CEFA. Así que fui a los pilotos de Mataveri, a los miembros del aeropuerto, y les conté de que estuvieran atentos el viernes a las 10:30 y miraran hacia el lado del volcán Poique, porque iba a haber un ovni. Y dijeron, no, eso son imaginación suya, aquí no vamos a hacer ningún ejercicio programado.
de nada que lancemos al espacio. Bueno, estén atentos. Y justamente a las 10:30 aparece una bola de luz y entraban naves adentro de la bola. Entonces, al otro día, el sábado, al otro día que nos vamos de la isla, nos abrazaron los pilotos de Mataveri y nos colocaron un collar a Sisto y a mí, porque es primera vez que habían tenido la oportunidad de sufrir la experiencia de un contactismo programado. Y Mario, yo quería mencionar algo. Cuando habla acá en Santiago, y yo con el doctor porque se cuenta mucho eso. Sí. Un contactismo programado. Sí, que para mí es una novedad, pero para mucha gente era una gran novedad, porque había muchos testigos y que corroboraban que se puede uno conectar con estas civilizaciones sin necesidad de ser un gran experto, ¿no es cierto? Y poder tener información. Mario, quería recordar que para los youtubers que nos están viendo, eso fue televisado, fue grabado, y ahí sale, para los interesados pueden ver también el video de Sixto Paz, en donde sale ahí, muestran el objeto y todo lo que tú estás relatando. Claro que sí, pues las cualidades de Marco, ¿ya? Porque habían videntes de Porto Alegre, videntes de Sao Paulo, videntes de las Canarias, videntes de Europa. Entonces, para ellos era normal los dones de Marco. Oiga, Mario, para que sepa la gente, ¿qué es un vidente? Un vidente. Para la gente, ¿qué es lo que es un vidente? Claro, lo que pasa es que yo siempre aclaro el asunto de que cuando uno percibe el mundo que está rodeado, puede ser una percepción con una imagen o como una voz, ¿ya? Y cuando se percibe eso, existe la posibilidad de que eso que se está percibiendo es el fruto de una patología psiquiátrica, como son las alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas, ¿ya? También existe la otra percepción que es la ilusión. Ilusión es que uno ve un objeto, pero lo deforma con la propia mente y entonces se ilusiona. Por ahí, Joan Baine, un gran esotérico, Darío Salas, al cual yo tuve el honor de estar con él en Mente 7 y incluso escribir ahí, Darío Salas hablaba de que el hombre, cuando muchas veces mira a una mujer, le proyecta sus sueños, sus fantasías, y es una ilusión, porque después el sol descascara la pintura y la persona dice, de esta mujer me enamoré, o de este hombre me enamoré. Claro. El sol descascara la pintura, decía Darío Salas, como diciendo que uno muchas veces proyecta en la persona cosas que no son la persona, y después el sol descascara la pintura. Esa es la ilusión. Y la visión, que es lo que la pregunta que me hacías tú, es ver a un ser en la otra dimensión, o ver o escuchar voces de la otra dimensión, ya sea a través de psicografía, ya sea a través de una imagen, o ya sea a través de una voz. Entonces, excelente tema para un psiquiatra tener que dilucidar las percepciones de una persona entre alucinación, entre visión y entre ilusión. ¿Ya? Y por eso que uno empieza a escudriñar a los grupos ufológicos. ¿Cuántos psiquiatras hay ahí? Poquito, muy poco. Porque la mayoría mete en el cajón de las alucinaciones lo que son las visiones. Ejemplo, el niño imaginario, que dicen los pediatras. Niño imaginario que empieza a jugar con un niñito chico a los 2, 3, 4, 5 años, porque piensan que es imaginación. Y no, los niños en esa época, la glándula pineal no está calcificada como en todo el 100% de los adultos, y entonces tienen la posibilidad de percibir la otra dimensión a través de esa capacidad que tiene de la glándula pineal de poder proyectar y es una visión, no es una imaginación, no es niña imaginación. Mario, disculpa que te interrumpa, te quería hacer una pregunta, porque algo se me quedó en el tintero, porque cuando tú nos decías que estuviste con tu maestro allá en India, ¿no? No, en Puerto Aysén.
Ah, en Puerto Él era Ingenio. un lama viajero que había estado en la India aprendiendo técnicas de yoga, técnicas de los lamas, para entrar en un estado especial de conciencia. Yo sé que como tú eres muy humilde y muchas veces no nos cuentas, pero me gustaría que me dijeras, ¿te acuerdas cuando tú me relatabas de que tú habías aprendido a poder percibir, incluso a mover objetos, como ¿cómo le llaman? Una telepatía, telequinesis? Es que ya cuando yo recibí la lección de la humildad, Sí. yo dejé de hacer lo que es el man showman o hombre show, de andar demostrando poderes para decirle a la gente soy poderoso, ¿no es cierto? Sí. O para decirle a la gente soy superior porque tengo la capacidad de, ponle tú con la mente, mover un objeto o mejorar una enfermedad incurable. De eso yo lo he hecho en la consulta, pero jamás he dicho yo la mejoré. Lo que yo digo es abrir un portal interdimensional entre la matriz celeste y la terrestre, a través del cual esas energías ayudaron a la persona que quería ayudar. Y no es que yo la haya mejorado, lo que hice yo es abrir una ventana para poder, igual siempre cuento a las personas que son católicas, cuando había una señora que en esa época estaba con flujo es metrorragia no manejable, digamos, una metrorragia que moría la gente de anemia en esa época, pues, con la metrorragia, que era un útero complaciente, y había una mujer que estaba con ese flujo, dice la escritura, y una amiga le dice, el que va pasando ahí es Jesús, dicen que es el Hijo de Dios. Y esa mujer, dice la escritura, se abre, pasa entre la multitud, y en vez de pedirle a Jesús que la mejore, le toca el manto. Y entonces Jesús se da cuenta. Le dice a los discípulos, oiga, ¿quién me está tocando? Pero si está en una multitud, todos lo están tocando. No, alguien me está tocando, y la pilla a ella, y ella se siente pillada, y entonces ella, como sintió la energía que le quitaba los dolores y la mejoraba, gracias Jesús por haberme mejorado, le dice. ¿Y sabe lo que responde Jesús? Jesús le dice, mujer, yo no te mejoré, te mejoró tu fe. O sea, la fe, en el fondo, es abrir un portal para que la luz del Padre, a través del Hijo, que es Jesús, la mejorara. Pero no es que Jesús, yo te mejoré, no, sino yo no te mejoré, te mejoró tu fe. O sea, te mejoró la capacidad que tuviste de creer de que tú, al abrir ese portal, esa ventana, o como tú lo quieras llamar, llegara la energía del Padre a través del Hijo. Entonces, cuando uno diga, esta persona a través de una técnica se recuperó de un cáncer, como el caso de una paciente que yo te contaba, otras pacientes que se han mejorado de enfermedades incurables, no es que uno las mejore, sino que lo que uno hace es mejorar la comunicación que tenemos con las otras dimensiones para que esa enfermedad muchas veces desaparezca. Pero siempre cuando yo hago invocación significa abrir ese portal, nunca digo, Señor, mejora a este paciente, nunca lo digo. Señor, si es tu voluntad que esa enfermedad siga para que él aprenda a desarrollar su espíritu, que siga la enfermedad. Además, yo tengo que vivir de algo también. Mario, ¿sabes qué? Me recuerdo cuando recién te conocí y tú me dijiste en tu consulta que tomara un papel, ¿te acuerdas? Y que hiciera dos figuras geométricas, una dentro de la otra, y pusiera 3 palabras. Y tú hiciste lo mismo, obviamente sin que yo viera lo que tú estabas haciendo y tú no veías lo que yo estaba dibujando. Y mientras pasaba ese tiempo, tú me relataste porque te habías hecho psiquiatra y que después habías tenido contacto. Y hablamos de las pirámides, hablamos de todo eso. Y una vez que terminamos de hablar, tú me dijiste que dejara fluir todas estas cosas porque eran reales. Y bueno, después de todas las experiencias que yo tuve, por eso yo me tuve la oportunidad de conocerte. Y lo simpático fue cuando pusimos los 2 papeles, tú me dijiste los demos vuelta y era exactamente lo mismo.
¿Te Claro, recuerdas? o sea, es lo mismo experiencia que le estaba relatando con el profesor de lenguaje o de castellano en el sur, en donde recibíamos información y la comparábamos para poder ver de que realmente había un contacto telepático entre nosotros y también entre nosotros y otras entidades. Pero la idea es que esas entidades con las cuales tú te conectas te ayuden a ayudar, ¿te fijas? Sí. Todo esto tiene mucho que ver con qué ha pasado con muchas personas que tienen a veces estos dones y se han aprovechado de estos dones para usufructar, ganar dinero o lo exageran estos dones no teniendo esa capacidad que ellos dicen y les cortan el contacto. Sí. Les cortan el contacto. Porque de arriba ellos saben cuando la persona está usando la herramienta en forma ética o la está usando para beneficio personal o para engañar a las personas también. ¿Te fijas? Porque en el fondo lo más importante que a ellos les interesa y que es lo que estamos sufriendo ahora con el coronavirus, que es como una especie de cámara de reflexión o podríamos decir, como hacen los monjes de claustro, a una especie de retiro espiritual que tenemos todos a nivel comunitario. Esto nosotros tenemos que ver el lado lleno del vaso, o sea, esto nos ha servido para poder meditar, para poder leer, para poder mejorar las relaciones con la familia, ¿ya? Y no mirar siempre la parte negativa. ¿Me digan? Y yo creo que además también nos ha servido también para poder pedirle al Padre, pedirle a Dios, a Jesús, que tratara de mejorar un poquito la humanidad y, bueno, en especial nuestro país Chile, ¿cierto? Para que las cosas se arreglen, pero bueno. En un congreso de psiquiatría me acuerdo que habían como 300, 200 neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos. Yo le hablaba a los docentes porque ellos preguntaban cómo veíamos nosotros que ellos estaban haciendo la docencia a los médicos que estaban formando, o sea, a los futuros neurocirujanos, futuros neurólogos y futuros psiquiatras. La gente siempre confunde neurólogo con psiquiatra y son distintas áreas de la especialidad, pero en el fondo se tocan igual, o sea, están todas relacionadas. Yo les decía que el problema de la formación de los especialistas, sobre todo a nivel de la parte mental, es que se trabajaba mucho la parte racional e intelectual, pero no se trabajaba la parte emocional y la parte espiritual. Y resulta que uno está trabajando con una persona que es materia, mente, emoción y espíritu. Y resulta que ellos trabajan solo con la parte racional y no con la parte de desarrollo espiritual. Y que el que está impartiendo, el que está ayudando a una persona que tiene espíritu, le está ayudando una parte nomás de él, pues, y la otra parte, ¿te fijas? Entonces es como si yo hago terapia en un país donde mucha gente ha leído la Biblia, por colocar un ejemplo, y yo no tengo idea no he leído nunca la Biblia, por supuesto que va a ser una mala terapia, porque la persona cree en la Biblia, aunque piense la gente que lo que escribieron en la Biblia es un invento, no importa, pero la gente cree en eso, y como cree en eso, yo tengo que saber de eso. Es como si yo voy al Corán y nunca he leído lo que dijo Mahoma y nunca he leído todo lo que los musulmanes creen, ¿no es cierto? Voy a hacer una mala terapia. O en la India, si no he leído los textos Vedas, no he leído lo que creen los hindúes, va a ser una mala terapia. Entonces es importante en los terapeutas, no solamente psiquiatras, sino cualquier médico que quiera ayudar, es que también trabaje en sus pacientes, como en el mismo la parte espiritual. Y eso siempre se lo he dicho en los congresos, en los seminarios, en las reuniones clínicas, que el Mario está evangelizando. Y no está evangelizando, ¿no? Sino que lo que yo digo es que es muy importante cuando uno quiere ayudar en forma holística con todas las áreas de la persona, no solo con una. Y esa ayuda va a tener mejor calidad. Igual los grupos ufológicos muchas veces pecan de creerse poseedores de la verdad. Y siempre hay un líder que cree que es ser superior a los demás
y ahí fallan los grupos ufológicos también. ¿Te digo? Y hay que trabajar eso importantísimo, la conciencia ética y la conciencia cuántica, que ahora está muy de moda lo cuántico, ¿no? Sí. La conciencia cuántica. Y en el fondo hay investigadores como Penrose y otros Roger, que han investigado qué es lo que es la conciencia cuántica, y que cuando uno muere el espíritu sale y ese espíritu lleva la información que aprendió en esa vida, y cuando encarna en otro ser, ya trae esa información. Entonces uno ahí se da cuenta que hay personas más nuevas y hay personas más antiguas. Y cuando uno hace terapia, una persona tiene que aprender a ver, no con solo el hemisferio de la razón, sino que también el hemisferio de la intuición, qué edad tiene la persona. Una persona puede tener 20 años, pero ser antiquísima, porque tiene muchas reencarnaciones para atrás. Y otra persona puede tener 60 años y ser nuevita, porque tiene 2 o 3 reencarnaciones. Y aprender a ver la edad kármica que se llama, o la edad del número de reencarnaciones, sirve a un verdadero terapeuta para ver qué tipo de terapia va a hacer y en qué nivel y en qué profundidad, qué calidad. ¿Ya? Y eso desgraciadamente no se enseña en las becas de psiquiatría, neurología y neurocirugía. No se enseña. Yo tuve que aprenderlo por fuera, pues, en varias organizaciones en las cuales yo he estado. El Instituto Filosófico Hermético, la Sociedad Teosófica, en la masonería, y en distintas organizaciones donde se aprenden técnicas, donde se aprende información y donde se aprenden cosas esotéricas que no se enseñan, desgraciadamente, en las becas y en la universidad. Qué interesante, don Mario. Oye, don Mario, sin tocar su vanidad, ¿nos puede contar qué tan conocido es usted en forma internacional? Bueno, internacionalmente yo, cuando después que se cumplieron 50 años después de Roswell, cuando hay un fenómeno de que cayó un objeto y todos los norteamericanos dijeron que era un blues, que era un globo, que no era un ovni, y después hay toda una polémica. Bueno, 50 años después de eso que ocurrió, se hizo un foro mundial en Brasilia, Foro Mundial de Ufología, donde fueron 19 países. Estaba Rusia con Alexander Baradí y Boris Yurinov. Estuve yo tomando vodka con un astronauta 1 hora sin saber ruso. Tomábamos que conversábamos, pero teníamos un causa. Estuve con Tusi Lee, ufólogo de la ufología china, que tenía más de 50.000 miembros, y que me contaba que ellos, cuando tiraban un satélite arriba, habían 10 meditantes también pidiendo permiso si iban a tirar o no el satélite, si iban a tirar o no el cohete que lleva el satélite. Y cuando de arriba les decían que todavía no lo tiraban, aunque el tiempo estuviera adecuado. Y muchas veces algunos de los meditantes decían: mira, recibo de que en tal lugar de la nave que están haciendo hay una falla, y llegaban y había una falla. Entonces esos meditantes hacían, digamos, un contacto o una ventana cuando iban a salir al espacio exterior, porque tenían conciencia que en el espacio exterior había dueños, ¿ya? Y entonces eso era Suchi Lee. Estaba también Glenn Mackay, representante de la ufología australiana, mujer, que también, una gran investigadora. Estaba Gran Hurtag, que es un antropólogo investigador, que a través de la otra ventana él podía investigar distintas ruinas. La Esfinge la estuvo investigando, las conexiones que tenía con las pirámides, la Esfinge y todo eso. Bueno, o sea, habían 19 países. Estaba Buzz Hopkins y David Jacobs, uno de los grandes investigadores de abducciones en Oriente norteamericano. ¿Psiquiatra? No, eran profesores e investigadores también. Tengo una foto con los dos abrazados y libros dedicados por ellos. Bueno, 19 países. Entonces, en esa representación está yo chiquitito, Chile chiquitito, con Rodrigo. Pero por psicografía y por la telepatía recibimos que Chile debería cerrar el Foro Mundial, y nada que ver, porque cerrar el Foro Mundial, habían países como estaban
los investigadores de los cross-cycles, que famosos en Inglaterra y en otras partes. Entonces, además Yerbael, que es el director, viene y designa, dice, vamos a designar a una mujer para que cierre el Foro Mundial. Y viene y Glenn Mackay, tú dirigirás el Foro Mundial. Y ella va hacia el escenario y cae desmayada. Se desmayó la Glenn Mackay a la enfermería. Y ahí me dicen, Mario, podría cerrar todo el foro, sabemos que tú no estás preparado, pero Glenn se acaba de... No, sí sabía que tenía que cerrarlo. Hice un ejercicio de meditación y habló otro ser por mí. Y después vi lo que había dicho y me gustó, pero no lo había dicho yo. Esto es lo que se llama la mediumnidad. La mediumnidad, que estudió mucho Allan Kardec y otros investigadores, es que si yo voy a cerrar un fórum que se investiga a los extraterrestres, ¿quién lo cierra un extraterrestre? Yo no. Qué buena, qué buena. Claro. Y ¿qué es lo que dije después que yo expliqué lo que había dicho? Que los excesivamente hiperracionales de los ufólogos, como los excesivamente fanáticos de una corriente, y todas las corrientes que están en el medio debían unirse y debían tener tolerancia y debían tener fraternidad en la investigación y no andar peleando unos con otros, porque lo que los hacía pelear es la identificación con el ego, que la manejaba muy mal. Sí. ¿Ya? Una cosa así expresé yo en ese foro mundial, en que lo importante de la ufología, más que estudiar las naves o los objetos, son el nivel de conciencia de los que pilotean las naves. Y si nosotros tenemos posibilidad o no de entrar en ese nivel de conciencia para ir desarrollando más, no solamente nuestras técnicas y nuestra ciencia, sino también desarrollando, ¿qué es más? Nuestro espíritu. Porque el sentido de estar aquí en esta tierra es que a través de las grandes dificultades se desarrolla el espíritu. No es que el espíritu se desarrolle con un camino totalmente colorado, así rosadito y sin ninguna dificultad. Las grandes dificultades ayudan a desarrollar los grandes espíritus. Por eso este coronavirus es una gran dificultad y la vamos a tener harto cuando se termine la cuarentena, porque va a haber mucho problema económico, pero tenemos la posibilidad de desarrollar el espíritu. De ahí que esta, yo diría que es una catástrofe mundial. Catástrofe mundial. Catástrofe, ¿qué viene el término catástrofe? Es un catastro de la fe. El catastro de fe, evaluación de la fe, no a nivel individual, sino a nivel comunitario. Y entonces estamos evaluando la fe de las personas, o sea, la capacidad de abrir esa comunicación con civilizaciones que nos pueden entregar mucho, pero tenemos que merecerlo. ¿Y cómo lo merecemos? A través de desarrollar nuestro espíritu. Ese es por ahí va la cosa. Y por eso me conocen mucho en otras partes del planeta. Una vez me vino a entrevistar History Channel acá a mi casa, aquí mismo donde estamos hablando, y hablando del Cabo Valdés, que hay cosas, en el Foro Mundial de Contrastismo yo relaté un caso mucho más interesante que el Cabo Valdés. Pero bueno, yo les hablé de que conocía soy amigo de Claudio Salinas, un amigo que me contaba él que cuando los cabos, los pelados estaban jugando fútbol, antes de tener la experiencia de subir a la Pampa Yucuma, donde tuvo el episodio del Cabo Valdés, él se puso a jugar con ellos y de repente le llega a Claudio: oye, chiquillos, vengan. ¿Ustedes han visto un ovni? ¿Qué es eso? Le dijeron. ¿Ustedes han visto alguna vez un ovni? No, le dijeron. Lo van a ver. Y se fue Claudio. Y en la noche vieron el ovni. Entonces, ese episodio no habría pasado desapercibido, pero una vez, cosa rara, coincidencia, no coincidencia, en la sala de espera en mi consulta, yo estaba estudiando a uno de los miembros de la patrulla de Cabo Valdés, y llega Claudio Salinas, y se encuentran los dos, y él le dice a Claudio: ¿cómo supiste
que nosotros íbamos a ver un ovni. Y ahí Claudio le dice, es que me dijeron de arriba que tenía que advertirles que iban a ver un ovni. Y es decir, se juntaron los dos, pero no es que se juntaron por casualidad, que de arriba hay, desde la matriz celeste, hay unas marionetas que a veces nosotros somos, nos guían para que un rompecabezas se vaya uniendo. Y eso es lo interesante. Luis, te quería contar algo acerca de Mario. Él es muy conocido. Él no lo dice porque es muy humilde, Mario. Es un hombre grande, muy grande en su espíritu y en sus conocimientos como psiquiatra, ¿no? Y él también es muy amigo, muy cercano a JJ Benítez. Y yo recuerdo en la FIDAE del año 2000 fue cuando Chile, digamos, dice al mundo que existe la posibilidad de lo que es el fenómeno OVNI. No sé si te recuerdas para el año 2000, Mario. Sí, muy bien. Y bueno, ahí estaba el grupo Ezio, hubo una especie de muñecopsia ahí con un muñeco y hubo toda una cosa, y ahí siempre le doy las gracias a Mario porque tuve la oportunidad de conocer a JJ Benítez. Y bueno, ahí Mario nos puede contar más cosas. Hubo un workshop cerrado donde se hablaron todas estas cosas, donde el señor Benítez, él increpaba a las fuerzas aéreas que participaron y pidiendo que dijeran la verdad acerca de todo el fenómeno OVNI, ¿no? Claro, lo que pasa es que Juan José Benítez escribió muchos libros. El Caballo de Troya es el más conocido, pero escribió muchos libros porque él ha estado en más de 80 países investigando como periodista, porque él es periodista, investigando el fenómeno. Y muchas veces él dice que prefiere escribirlo como una novela para no ser enjuiciado, para no ser criticado como un tipo farsante, ¿no? Entonces, si alguien le dice, Caballo de Troya, bueno, es una novela, ¿ah? Pero ahí habla de los viajes del tiempo. Y Sí. los viajes del tiempo, bueno, yo con Jota estuve una tarde entera, me acuerdo que vino a mi casa, me acuerdo para investigar más el asunto del Cabo Valdés. Y entonces yo le presenté a uno de los psiquiatras que estuvo tratando al Cabo Valdés en el Hospital Psiquiátrico de Raúl Molina, gran amigo mío, trabajó un año en mi consulta, muy gran psiquiatra también, Raúl Molina, y él había sido el médico de Cabo Valdés. Entonces, la única entrevista que dio Raúl Molina por el Cabo Valdés fue la que yo le conseguí a JJ Juan José Benítez, en mi casa. Y entonces Juan José Benítez tenía toda una agenda en la tarde de actividades, de charlas, de esto, tenía la feria del libro, todo, y entonces yo le digo, mira, de arriba me dicen, Jota, que tú tienes que estar en la tarde conmigo en el Canelo, que es el Cajón del Maipo, que es una zona muy especial de contacto. No, mira, tengo toda esta actividad. No, le dije yo. Pregunta arriba si te dan permiso o no para esas otras actividades o para estar la reunión que tengas conmigo en el Canelo. Chuta, se puso así. La reunión, me dicen que tengo que ir contigo. Estuvimos una tarde y le di harto vino para que me contara cosas. ¿Ya? Vino. Bien, ¿Y te acuerdas que me invitaste? Me dijiste, Mario, va el Juaco allá, y me invitaste y lo estuvimos esperando allá. Sí, y el vino. El vinito. Ya, y Juan que me dice, mira, tengo que escribirlo como una novela. Mira, detrás mío están las taritas. Tengo que escribir como una novela para que no me critiquen, pero los viajes del tiempo existen. Los viajes del tiempo existen, pero no puedo colocarlo ahí porque es algo que todavía la gente no está preparada. Hay que colocarlo como novela. Y en una ocasión también J me pidió conectar con el general Vega, Ramón Vega, que fue general en jefe de la Fuerza Aérea, al cual yo conocí bastante también, porque gracias a él y al general Miranda se formó el CEPA. Y hicimos un almuerzo en Quinchamalí, donde están la Fuerza Aérea. Sergio Rey, que es un psicólogo que trabajó también con general Vega. Y ahí el general Vega le dice de que el Caballo de Troya era una copia del libro de Urantia, porque Urantia también era la cosa parecida. Sí. Y aquí Juanco le dice, mire, le dice, un contactado en China, otro en Japón, otro en Chile,
tienen la posibilidad de recibir la misma información y eso prueba que la información es correcta. Pero no estamos copiando al otro, sino que estamos recibiendo lo que el otro recibe. La diferencia de Urantia conmigo es que yo me pongo los pantalones y digo la verdad. Soy yo el que estoy recibiendo. Pero Urantia no quisieron ponerse los pantalones y guardan por humildad la información que ellos tienen en todas las investigaciones y el libro que escribieron. Bueno, muy interesante esta cena porque hablamos cosas muy buenas en relación de la ufología en Chile. ¿Ya? Es muy interesante que Ramón Vega descanse en paz ahora su espíritu, pero él tuvo experiencias arriba y es el único jefe de la Fuerza Aérea que estuvimos 1 hora con el Pato Varela hablando de ufología. Y yo lo convencí porque él era senador designado y le dije, senador, ahora usted le debe esta información al pueblo y por lo tanto a la radio Portales tiene que ir. Y llegó ahí a la radio Portales a hablar de los ovnis. El Negro Vega le decían, el Negro Vega. Y tú lo conociste, Fernando, ¿eh? Sí, era capitán cuando yo estuve en la Escuela de Aviación. Claro, tú lo conociste, claro. Al Negro Vega y hablamos de ufología con el Pato Varela 1 hora. Y por eso que a mí, digamos, lo que digo yo, muchas veces he tenido la gran oportunidad de conversar con gente muy conectada y de una o de otra manera uno tiene que tener la humildad suficiente para decir que no somos nada. Somos una chispita, un granito de lana en un gran arenal y de ahí uno cuando contempla el cielo estrellado, los 150.000 millones de soles con miles de planetas, nosotros somos un nivel, pero muy bajito todavía en evolución. Y tenemos que tener, para poder aprender, tenemos que tener la capacidad de ver que no vemos. Como dice la escritura muy bien, hay que tener ojos para ver y oídos para escuchar. Porque cuando uno se da cuenta que con los ojos que ve, no ve, y con los oídos que escucha, no escucha. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿ven el coronavirus? No lo ven, pues. No se ve. Escucha el daño que hace. Entonces resulta que gracias a Van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, ahí podemos ver las bacterias, los virus y el coronavirus, ¿no es cierto? Y a su vez, con los telescopios, con el Hubble y con todo eso, podemos ver planetas en otros soles, que antes no se tenía idea. Entonces recién estamos viendo una mínima parte de lo que es el universo. Y ahí viene la humildad de saber que uno ve muy poquito, muy poco, pero dentro de lo poco que ve, tiene que trabajar, abrirse y no creer que se la sabe toda para poder evolucionar. Si uno cree que se la sabe todo, no evoluciona. Oye, Ese es el reto. Yo quiero solamente comentar cómo estamos interconectados. Fíjate que yo llegué a Mario Dussel porque una cliente mía, la Soledad Minio, que yo pensioné por invalidez, ella trabajó como locutora de la Radio Carabineros de Chile, era muy buena comunicadora, todavía vive en estos momentos. Y ella me dijo que en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Mario Dussel, psiquiatra bien conocido del tema ufológico, iba a dar una conferencia. Yo una vez había hablado por teléfono con Mario Dussel por una casualidad, pero no lo conocía. Llegué ahí, vi la conferencia, lo encontré fantástico, después lo googleé en YouTube y me di cuenta que él tenía unos videos muy antiguos en YouTube, de 10 años atrás, y que nadie conocía en Chile bien la obra de Mario Dussel. La verdad que es sorprendente todo lo que ha hecho. A mí mismo yo no lo conocía tanto, él ha contado cosas que yo no sabía de él, y seguramente la gente que está viendo esto en YouTube después va a quedar también tan impresionado como yo he quedado impresionado. Realmente, Mario Dussel, usted tiene mucho todavía que contar. Bueno, yo creo que hay la posibilidad de poder en este coronavirus trabajar mucho la parte interior de nosotros, porque yo he descubierto, he seguido trabajando como psiquiatra, pero ¿por qué? Porque hay mucha gente que está muy angustiada, está muy deprimida al sentirse encerrada en esta especie de como claustrofobia. Entonces hay que ayudarla a que vea esto desde otras ventanas también y no tenga este estrés que tiene mucha gente. Y este estrés se debe también a que los trabajos los sellan o reducen el número de trabajadores o le bajan los sueldos. Y la otra cosa terrible que ha pasado es que
se le mueren familiares por el coronavirus y tienen que solamente más de 5 personas lo aceptan en un cementerio. Entonces, todo este estrés que está viviendo la gente, yo no podría llegar a, yo me aíslo, chao. No, por eso yo voy a trabajar todos los días en la consulta, pero como una ética de poder ayudar a quienes, pacientes míos que yo estoy viviendo del año 73, pacientes míos de 40 años, no le voy a decir, oye, yo ahora estoy en un claustro, yo no voy a atender. La ventaja que tenemos los psiquiatras es que podemos trabajar sin tener que tocar al paciente. Sí, claro. Porque, cuando uno tiene que examinar al paciente, muchas veces tiene más posibilidades de contagiarse. Entonces yo atiendo con la distancia adecuada, todo. En mi consulta tengo un ambiente estéril, digamos, un ionoscopio que tira iones que me dejan estéril y me dejan el ambiente puro, y puedo trabajar y ayudar también en la medida que uno puede ayudar. Pero siempre uno tiene que trabajar con lo que los grandes maestros nos han enseñado. No solo amar, sino también amarse. Amar al otro como amarse a sí mismo. Y por lo tanto yo hago un trabajo de media jornada nada más y después me vengo a descansar a la casita y poder conversar con ustedes. Sí, claro. Claro. Mario, ahora que tenemos hartos youtubers, gente que nos está mirando, y con este coronavirus y lo que tú decías del enclaustramiento, ¿qué consejo se le podría dar a las personas que tal vez se sienten un poco agobiados, complicados con todo lo que estamos pasando? ¿Alguna especie de método o algo que pudiera apañar un poco toda esta situación que se está viviendo? ¿Algún consejo? Claro, mira, los psiquiatras somos igual que los taxistas, conversamos con mucha gente y lo que me han dicho a mí las personas es que han diversificado su acción laboral. En muchos edificios las señoras están haciendo pan, ¿no es cierto? Vendiendo huevos, vendiendo tela, a través de la computación también están haciendo trabajos y tratar de diversificar la acción laboral. Porque ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? ¿Qué va a ocurrir? Que no va a haber mucho poder económico, porque las personas han quedado sin dinero. Entonces, lo que yo les aconsejo es diversificar la actividad laboral para tener una defensa y poder, como dice en el pueblo, parar la olla, o sea, para poder tener un cierto nivel económico. Y la otra es trabajar bastante la meditación, trabajar lo que antes uno no tenía tiempo porque tenía que ir a las labores, leer libros interesantes, por ejemplo, Roger y Penrose es muy interesante porque investigan todo lo del cerebro en la conciencia cuántica. ¿Qué es lo que es la conciencia cuántica? ¿Qué ocurre con nosotros cuando nosotros dejamos el cuerpo? ¿Qué la ciencia ha investigado de eso? Eso nos permite este claustro, digamos, acuérdense que nosotros tuvimos 9 meses en un útero encerrado, es como volver al útero, este claustro materno, 9 meses encerrado, y ya vamos a cumplir los 9 meses encerrados también con el coronavirus. Aprovechar este claustro, ¿no es cierto? En el sentido de ver lo que antes no teníamos oportunidades de ver, de estudiar lo que antes no teníamos oportunidades de estudiar. Nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, de amigos que hacemos lo que se llama tertulia, que se ha perdido. En la época mía, en la época de 50, 60, 70 años, las casas se hacían tertulias. Se hacía un piano, alguien tocaba el piano, había un brasero, se comían empanaditas, se comían un refrigerio y se conversaba. Eso se perdió. Las casas ya no tienen piano, ya no tienen living para hacer tertulia, y la tertulia se hace toda con el celular ahí en la cabeza. Todo uno va al metro, todos están así. Uno va a cualquier lugar, en la plaza, todos están así. Entonces, trabajar un poco la tertulia. Nosotros los sábados nos reunimos un grupo de amigos, igual como estamos los 3 ahora, sí, y hacemos tertulia.
Oye, Y eso es interesante, ¿no? Rescatar la tertulia. yo tengo algo aquí para compartir, mira, unos sanguchitos Claro, para la tertulia. lo que malo de la tertulia es que el vinito que uno toma no lo puede compartir. O sea, tenemos que tener la otra una copita y podemos brindar ahí. Y la otra es practicar, a propósito de vino, lo que dice la escritura de las bodas de Canaán. ¿Ubican la boda de Canaán? Sí. Que Jesús estaba en una celebración y se acabó el vino. Y él transformó el agua en vino, que en el fondo la boda de Canaán es el símbolo de la alquimia, ¿no? La alquimia es la oscuridad, ¿no es cierto? Que son los pensamientos negativos, ¿no? Los diálogos internos, como para la gente que nos pueda estar escuchando, los globitos, cuando uno piensa en globitos, con la autoobservación de los diálogos internos, ir dirigiéndolos solo en diálogos positivos, porque esos diálogos positivos se proyectan en el ambiente y atraen lo positivo del universo. Y los diálogos negativos atraen lo negativo del universo. Entonces, trabajar un poco con la autoobservación de los diálogos internos, la alquimia que simbolizaba por las bodas de Canaán, en donde la energía se transforma la oscuridad en luz. Hay una pregunta que yo siempre se lo hago. Yo he tenido oportunidad de hacer terapia a sacerdotes, a evangélicos, a pastores. Hay una pregunta que yo siempre se las hago a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué Dios permite, si es infinitamente bondadoso, misericordioso y poderoso, por qué permite a Satanás? Porque es nuestro entrenador. Satanás es el símbolo del entrenamiento que tenemos que tener, porque gracias a esa dificultad, a esa oscuridad que nos está colocando el coronavirus, por ejemplo, gracias a esa oportunidad nosotros podemos enfrentarla y desarrollar, ¿qué cosa? Nuestro espíritu. ¿Se fija? Y es importante aclarar lo que es espíritu, porque la gente confunde alma con espíritu. Y no es lo mismo. Cuando Jesús muere, dice, Señor, a ti te encomiendo mi espíritu, no mi alma. ¿Y el alma qué es lo que es? La parte también muy asimilada al espíritu, ¿ya? Pero que cuando la persona muere, la parte inferior del alma se queda con el cuerpo y la superior se va con el espíritu. Por lo tanto, el espíritu es el corazón del espíritu es el alma. Cuando una persona es desalmada, sin alma, mata a otro, no le importa nada, pero no es desespirituada. Entonces, cuando nosotros desencarnamos, porque la muerte no existe, existe la muerte del cuerpo nomás. Sí. Pero cuando nosotros desencarnamos como espíritu, ¿ya? Nos vamos con la parte superior del alma, que es el corazón del espíritu, y sentimos igual en la otra dimensión cómo nosotros pudimos desaprovechar nuestra vida en no haber desarrollado ese espíritu en la otra dimensión donde estamos. ¿Se fija? Y eso es lo que yo enseño a mis pacientes en la consulta. No solo les enseño lo que la ciencia me ha enseñado para ayudar con químicos, ¿no es cierto?, con hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, sino también les enseño a trabajar la alquimia mental, que es pero muy importante para cualquier persona. Entonces, eso es súper importante para esta catástrofe que, en el fondo, es gran oportunidad de poder desarrollar lo que nosotros no habíamos desarrollado antes. Es muy interesante todo lo que dice y todo lo que ha contado don Mario Duzuel. La verdad que es sorprendente y es novedoso. ¿Cierto, estimado Marcos? Sí, bueno, yo siempre, nunca es suficiente agradecerle a Mario por todo lo que me ha enseñado y ahora, y buena tu idea, Luis, para poder compartir con el resto de las personas todas estas enseñanzas. Es bueno compartirlas para que es como lo positivo que dice Mario. Si lo sabes tú, lo sabe él, lo sabe el vecino, y cada vez, mientras más personas van aprendiendo de todas estas enseñanzas, se va multiplicando lo positivo, ¿cierto? Y eso. Y bueno, dar las gracias a Luis también, porque
Luis me dio la idea y generó toda esta posibilidad de compartir. Algo que tal vez yo habría intentado haberlo hecho mucho antes, pero nunca había tomado la iniciativa. Y gracias, Luis, por eso. Les voy a recomendar. Buenas ideas me llegan de arriba también. Sí. Claro, una cosa que son contactados. Yo no sé si soy contactado, pero me llegan buenas ideas. Eso, oye, hay una cosa que la gente que es creyente y que a veces ora el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Coloquen en Google Padre Nuestro en arameo. Ah, sí, lo vi. Es enormemente más fuerte porque cuando en la época de Jesús se hablaba ese idioma, ¿ya? El Padre Nuestro es cantado, ¿ah? Sí. Y es cantado y con una fuerza que te inspira, y yo siempre antes de dormir, coloco el Padre Nuestro en arameo, ¿ya? Y voy a conciliar el sueño, como conectado con los seres de luz o ángeles de la guarda, como dice la iglesia, que te cuidan, y dejo un vasito de agua, ¿no es cierto?, con una hojita de nada, para que toda la energía negativa que pueda fluir mientras tú estás durmiendo, tu ángel de la guarda la tira al vasito de agua y después lo bota. Claro, es muy interesante eso, porque cuando nosotros dormimos también debemos ser protegidos. ¿Te fijas? Y en la mañana, si nosotros hemos soñado algunos mensajes que pueden ser lo que pasamos en el día anterior y todo, pero a veces hay mensajes que los ángeles de luz nos dan. Sí, claro. Anotarlo, porque muchas veces son instrucciones del futuro, ¿ya? Y no salgas hoy día que va a haber un accidente, o cuidado con esto, o este medicamento que está dando no lo den más, así. ¿Ah? De una u otra manera, la oportunidad de poder conectarse con ese ser o esos seres de luz que te cuidan es poder anotar, porque a uno, si se levanta al pie, se le olvida lo que soñó. Pues. Anotar los sueños, y muchas veces hay mensajes que te pueden salvar una vida. Este es un consejo que le doy siempre a mis pacientes, que nosotros no olvidemos que el sueño es súper, súper importante. Nosotros hemos hecho experimentos, se han hecho experimentos a gente que cuando está soñando, se llama REM, rápido movimiento de los ojos, y cuando tiene un REM se le despierta, cuando tiene un REM se le despierta. A los 10 días está con alucinaciones de psicotista. O sea, en el sueño es reparador del cerebro. Y nosotros no podemos descuidarlo entonces y protegerlo, proteger el sueño. Por eso yo a mis pacientes les doy instrucciones para dormir mejor, que es muy importante, y también hacer ejercicios, ese ejercicio físico. El yoga es muy interesante hacerlo, porque el yoga te detiene el tiempo, y entonces tú manejas más el tiempo. Los asanas, los sirsasana, los padmasana, los pranayama, todo eso sirve mucho también para trabajar en este coronavirus. Quedamos meditando. No sé, yo siempre pienso en todo lo que me dice Mario y son cosas que yo al principio, no sé si te acuerdas, Mario, te decía, son cosas increíbles cuando uno empieza con esa capacidad de poder ver y te llegan imágenes con sentimientos y cosas que yo decía, ¿dónde va a pasar? Pero pasaron. Y son cosas tal vez un poco increíbles. Y el hecho de haber conocido a Mario y que me aterrizara esos conocimientos para mí fue increíble. Me dio más tranquilidad y siempre Mario me decía, déjalo fluir. Y así era. Lo que le pasa, la experiencia que ha tenido Marco Ureta es para hacer otro video completo de las experiencias que he tenido, que son muy interesantes también. Él también tiene condiciones especiales. En otra sesión vamos a hacer una sesión con Marco Ureta, ¿ya? Contigo, porque tú, Luis Fernando, has tenido extraordinarias experiencias, estás calladito, ya, además que para que nos cuentes, ¿no es cierto?, tu experiencia, y también Marco, y ya yo no sé el florero de centro como en esta reunión, también yo quiero aprender. Mario, usted, por la edad suya, usted se va a ir antes que nosotros, entonces
por supuesto, tiene preferencia que cuente toda su experiencia, porque nosotros podemos vivir más años, obviamente. Claro, mira, yo que pertenezco a algunas organizaciones esotéricas, como la masonería, por ejemplo, en donde necesitan trabajar mucho la espiritualidad, formamos la logia Galtegarré, que el espíritu Galtegarré nos ayuda a formar esa logia. Una vez yo en una sesión masónica estaba sentado donde están los aprendices y se sienta al lado un señor que ese era García Valenzuela, que había sido gran maestro muchos años en la masonería chilena, ministro de salud y un gran médico, García Valenzuela, y sentado donde los aprendices. Entonces, yo le digo, ¿y usted por qué no está en el oriente? Usted ahí. Miren, un verdadero masón es el que siempre se siente un aprendiz. Y por eso me siento bien aquí sentado ahí, donde lo aprendiste a su lado. Entonces, para que tú veas cómo es importante trabajar la conciencia, la metaconciencia se llama en psiquiatría, es la conciencia de la conciencia. Trabajar la parte del ser de que uno es siempre un aprendiz. Sí. Y al ser un aprendiz tiene la oportunidad de aprender. Y no solo aprender conocimientos, sino también aprender sentimientos, emociones y desarrollarlos para poderlos proyectar con más calidad a la gente que nos rodea. Por ahí ¿qué significa usted? Para Marco Bureta y para ti. ¿Ah? La próxima reunión, que nos podamos reunir. Ya, ya. Pero antes que se vaya, don Mario, ahora, ¿qué es lo que usted es masón, grado 33, creo que eso es muy alto, ¿no? Yo no soy. Una vez en un foro, un sacerdote me preguntó, ¿usted es masón? Porque era un foro que íbamos a hablar de la posesión demoníaca. Entonces, viene y me dice, ¿usted es masón? Me dice el sacerdote. Y yo le digo, ¿usted es sacerdote? Sí, sacerdote. Así que bueno, yo no sé si seré masón o no, mis hermanos me reconocen como tal. Es el rito que tenemos nosotros. Y usted, sus feligreses, lo reconocen como tal. No es que lo diga usted. Acuérdese, gracias a usted, vanidad de vanidad es el hombre. El creerse sacerdote o el creerse masón. No. Mis hermanos me reconocen como tal. Y usted, pregúntame si soy psiquiatra. Pregúntame, pues. Pregúntame. Mario, ¿eres psiquiatra? Mis pacientes me reconocen como tal. Claro. Claro. Y punto. ¿Ah? Mis pacientes me reconocen como tal. ¿Ah? Claro. Puedo tener un excelente título y grado y toda la cuestión y los pacientes no lo reconozcan. Yo tuve un psiquiatra, no lo voy a nombrar, que me decía, Mario, ¿cómo tú siempre no tienes cupo en tu consulta aquí y allá? Por una razón muy simple. Primero, no me aprovecho de que hay mucha demanda, subo los precios. Primero. Segundo, voy a ir a tu consulta a ver cómo los trata. Y llegué a la consulta de él, pues claro, lo saludaba así, de lejos, se sentía importante, con su gran... Cuando tú veas un paciente, te paras, lo recibes y lo abrazas. Muchos van a llorar en tus lados. Y le das amor. ¿Sabes qué significa amor? A es sin, mort es muerte, eternidad, sin muerte. La mejor terapia para poderle dar a un paciente es proyectarle el amor de Dios a través de tú. Y cuando tú proyectas el amor, la conciencia divina que llaman, a través tuyo, ese paciente ya tiene el primer combo en la pelea de voz ganado. El primer combo. Es decir, ahí está el secreto. Oye, Luis, te tengo que contar algo. ¿Ah? No creéis que yo, como soy médico, voy a saber más. Muchos de mis pacientes, yo les tendría que pagar la consulta porque me enseñan. Eso no había escuchado nunca. Es muy importante entregarlo, ¿ya? Y entregarlo con humildad y con sencillez, ¿ya? Y siempre ahí vas a hacer una ayuda mucho más efectiva, no solamente como psiquiatra, sino como una persona, ¿ya?
a mí me pasó el otro día, son tonteras, ¿no? Yo siempre me guardo pesitos acá y los de 50 los voy colocando en una botellita y después esa las regalo, ya, los de 50. ¿Ya? Porque pesan mucho en los bolsillos, ¿eh? Y un día voy a colocar una monedita de 50 en el frasquito. Ah, no, una voz me dijo, guárdatelo en el bolsillo. Me lo guardé. Estaba en el Jumbo, en la cola para pegar en la caja, y un joven estaba comprando unos panes, y viene y se da vuelta y me dice, señor, me dice, ¿tiene 50 pesos? Me faltan 50 pesos para comprar estos panes. Y le di los 50. Para que tú veas cómo la urdimbre, la Matrix, te va ayudando a ayudar también. Como Increíble. coincidencias, no coincidencias. Me acordé del efecto mariposa. ¿Cuál es ese? Unas cosas van girando. Claro, una cosa lleva a la otra. Claro. Una pequeña acción. Es como que dicen que una mariposa, no sé, en China bate sus alas y produce, no sé, pues algo tremendo en el otro lado del mundo. Claro, a mí me pasó una vez que yo vi en un edificio, en un departamento de Las Condes, ahí frente a la cordillera, y ahí un amigo me vino a arreglar el computador, entonces yo le dije, ya, yo te voy a llevar en auto a tu casa, y bajamos al subterráneo al auto, y chuta, y se me quedaron las llaves del auto arriba otra vez. Y mi amigo alegando que, oye, tenéis que trabajar la memoria, tú eres psiquiatra, tenéis que tomarme mantina. Y bajé y yo frente al auto le dije, ¿y no has pensado de que este olvido puede ser importante? ¿Por qué va a ser importante? Imagínate que a mí no se me olvidan las llaves y nos subimos al auto. Llegamos y el Américo puso con tal calle, nos chocó un camión y nos mata. Son tonteras. Subimos al auto, llegamos a esa intersección y acá un camión haberse cortado los frenos y había chocado un poste justo donde íbamos a pasar. Wow. ¡Uy! ¿Cómo lo supiste? Bueno, le digo yo, muchas veces lo que nosotros creemos que son errores o que son defectos o que son olvidos son justamente ese ángel de la guarda que te hace olvidar para poder salvarte. Así sí. que, una vez me pasó a mí, claro que una coincidencia, pero iba yo en el auto con mi familia, con mis hijos chicos, mis niños chicos, y mi señora me dice, ¿por qué vas tan despacio? Me dice, no sé, le digo yo. Y voy a acelerar un poco más, justo salió un auto y tuve que frenar. Si hubiera ido un poco más rápido, chocamos. Cosas así pueden... obra del ángel de la guarda o los ángeles que muchas veces, por decirlo así, te la soplan. Te la soplan. No sé, pero pasan cosas raras. A todo el mundo le pasa. Sí, a todos nos ha pasado. A mí también me pasó algo parecido. Venía de vuelta con mi padre manejando su auto, de vuelta a Santiago, íbamos por la carretera. Y resulta que yo estaba adelantando un camión, había mucho tráfico adelante, y resulta que alcanzo y digo yo, mejor me apuro, acelero, y a mi padre no le gustaba que yo acelerara, acelero, me meto delante, alcanzo a meterme justo en un espacio delante del camión, y detrás venía un auto, pero así vuelto loco, parece que se le habían cortado los frenos, y el tipo pasa muy rápido al lado de nosotros y se tuvo que ir por el bandejón central y lo vimos más allá. Y parece que alcanzó a frenar, pero mucho más allá. Mi padre me dice, en el momento que yo estoy acelerando, me dice, ¿por qué estás acelerando? ¿Qué estás haciendo? Y yo tuve que no hacerle caso. Acelero nomás y me meto. ¡Bum! Pasa el auto. Y yo le digo a mi papá, por eso tuve que acelerar. Si no lo hago, se nos entierra tras el otro auto. Y mi papá quedó, oh, ¿qué pasó aquí? Entonces, son cosas que llegan rápido, que te ayudan en el segundo. Otra vez me pasó algo increíble. Yo estaba en la playa, estaba solo, en la casa. Bueno, mi papá tenía una casita en la playa. Yo me iba siempre unos días antes para limpiarla antes que llegaran mis padres. Y resulta que me llega una imagen y veo el auto de mis papás destruido. Chocaron, y yo dije, chocaron en el centro de Santiago. Bueno, pasaron unos días, llegan mis papás a la casa, y un día, bueno, mi madre
estábamos limpiando ahí, sacando las cosas de la mesa después del almuerzo, y yo le digo a mi mamá, ¿ustedes casi chocaron antes de ayer? Mi mamá se detiene, me mira sorprendida, y me dijo, ¿sabes qué? Casi un camión nos arrolla, y me dice, estábamos justo, habían pasado a comprar a La Vega, andaban cruzando el centro de Santiago, me acuerdo, y dice, y fue extraño, porque mi mamá también en ese momento presintió algo, porque mi papá va conduciendo, le da la luz verde, y va acelerando para pasar, y mi mamá le grita a mi papá, ¡para! Y mi papá dijo, ¿cómo si tengo luz verde? Pero fue tan rápido, mi papá frena, teniendo luz verde, y pasa un camión, pero vuelto loco. Si mi mamá no le grita, el camión los arrolla. Y yo en la playa, ¿a cuánto? A 100 y tantos kilómetros de distancia, yo veo la imagen como que hubiera pasado. Sí, Marco, por eso que vamos a tener otra reunión entrevistándote a ti para que cuentes ¿Saben qué? Vamos a dejar esta reunión hasta aquí porque don Mario Dussel tiene sus años y lo noto cansado. No quiero abusar de su físico para seguirlo cuidando para que otro día podamos conversar de nuevo. Muy bien, pues Luis Fernando y Marco Gureta, vamos a tener otra reunión entonces en donde podamos recibir tu experiencia. Las tuyas, Luis Fernando, y la de Marco. Las mías son chiquititas, las de Marco son buenas. Las tuyas y las de Marco. ¿Ah? Ya, bueno, un abrazo. Sí. Hasta otra oportunidad. Y bueno, yo creo que todos los que han visto esto van a quedar contentos de haberlo visto, porque las experiencias de don Mario Dussel son muy interesantes y tienen que quedar grabadas para que se sepa en la posteridad. Si no quedan grabadas, como espíritu se lo haré saber. Ya, don Mario, ya Marco. Gusto, Mario. Gusto, Luis. Hasta la vista. Buenas noches. Ya. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, Marito.